Entonces, póngase usted a retomar desde que usted era pequeño para que usted capte la cuestión que estamos hablando y es la influencia que han tenido los medios de comunicación en nosotros, ¿cierto? Y cómo han afectado nuestra personalidad. Puesto de que, por ejemplo, digamos, yo no sé si a usted también le pasó, pero pues en mi adolescencia normalmente lo que fue la música y lo que fue la televisión fue la tendencia de mi personalidad como tal. O sea, de ahí yo agarré cosas, ¿cierto? Para formar quizás la personalidad de mi juventud, ¿m? Como ser humano. Y por ejemplo, digamos, hoy en día yo me pongo a pensar y yo digo, a veces veo las fotos, algunas fotos de cómo me vestía o de pronto cómo me comportaba en mi adolescencia, eso me hace entrar que verdaderamente sí ha tenido una influencia como tal. Esos, esos medios de comunicación o lo que yo he visto en mi vida, ¿cierto? Asimismo, esto también me hace llevar a mí un estilo de convivencia juvenil. Y cuando hablo un estilo de vida juvenil, estoy hablando de que a veces nosotros queremos meternos como en las tribus urbanas, yo las llamo así tribus urbanas, bien sea dentro de los raperos, bien sea dentro de los metaleros, bien sea dentro de los salseros, bien sea dentro de los... ¿qué más le puedo decir yo? Dentro de, bueno, tantas tribus urbanas que hay hoy en día, ¿cierto? Que tratamos nosotros de ubicarnos como tal y todavía seguimos viendo que esas influencias hacen que nosotros tengamos unos patrones de personalidad en nuestra comunidad o en nuestra ciudad. Ejemplo, mire, por ejemplo, digamos, en el transcurso así del tiempo que llevo yo, por ejemplo, digamos, yo vi el auge del rap en los 90, el auge del rap. Yo vi a unos chicos que se llamaban los Candy. Entonces eran unos chicos que se colocaban como vainitas y chupos y bueno, un poco de cosas. También en esa época estaba el tema del rock, ¿cierto? Estaba el tema de el reggae, estaba el tema de pronto de ver a las personas de la salsa, ¿cierto? Pero ya del 2000 para acá o del 97 para acá empecé a ver otras tendencias como los Fara, como los putos rider, como, bueno, todas las tendencias que hoy en día hay y que las personas empiezan a adquirir sus tendencias. Incluso en los niños pequeños hay algo que está sucediendo y es el tema de todos los videos de YouTube. Entonces, digamos, yo tengo un hijo que se llama Matías y yo le digo a él que él es troliano. Ellos son la generación de los trolianos. Cuando yo hablo de los trolianos, quiere decir de los youtubers que juegan Minecraft y de los youtubers que juegan los juegos que tienen ahora como tan encapsulado a los jóvenes y a los niños pequeñitos. Entonces, adaptan a su personalidad cosas. Entonces, por ejemplo, digamos, de tanto ver esos videos, la vez pasada el niño de nosotros dijo, ¡a la verga! Entonces yo lo vi y yo dije, uy, eso suena al puro video como que está observando, ¿cierto? Entonces sí Mexicano. tenemos, sí, o mexicano, español, y adquirimos quizás cosas de nosotros a nuestra personalidad por esta influencia tan grande que tenemos que no nos damos cuenta. Ahora, no hablo del círculo social, porque el círculo social también de nosotros, o sea, nuestros amigos, hace que nosotros en nuestra identidad adquiramos cosas. Es más, ese sí tenemos un problema nosotros hasta la adultez, porque hay personas que son ya adultas y todavía su personalidad no está bien y destruyen hogares porque conocen un amigo que los lleva a tomar o porque conocen otras cosas, si me hago entender, y su personalidad como tal hace que destruya las cosas, ¿sí? Por eso a veces nosotros los seres humanos tenemos que pensar que nosotros tenemos una madurez en nuestra personalidad como tal. ¿Cierto? Y esa madurez, quizás como lo hablábamos en filosofía, hacía que nosotros llegáramos a ser como sabios en las cosas. Entonces nosotros, bueno, ya no entrego mi corazón como tan rápido porque duele amar. Uy, pucha, no es que yo chille a moco tendido.
¿cierto? Y se vuelve uno como sabio en algunas cosas o algunos factores que son importantes para nosotros. Ahora, ¿qué es importante? Hay algo que de pronto no hemos tocado el tema y es el liderazgo. Y la pregunta es, ¿qué es ser líder? Entonces le voy a preguntar a David, David, ¿qué es ser líder? Eh, si es líder, por ejemplo, de un grupo o algo, pues es el que comanda o es el que está más por arriba y es el que guía, por decirlo así. Ok, dentro de las personalidades, nosotros tenemos distintos tipos de personalidades, ¿no? Eh, existe la personalidad del liderazgo, del que no es el de del de pisotear, aunque hay líderes que pisotean, ¿cierto? Sino el liderazgo tiene que ser el de poder coger un grupo de personas o un grupo de, de, de amigos, podemos decirlo así como tal, y llevarlos a un objetivo. Ese es el líder. Sí, el líder es el que propone, el líder es el que tiene la solución, el líder es el que es creativo, el líder es el que, si no hay un plan A, coloca el plan B, ¿cierto? Pero yo creería que la palabra del líder es proponer, es el que propone, es el que tiene. Entonces, por ejemplo, digamos, esa parte del liderazgo la empieza a analizar uno como docente, y yo se los digo así, la analiza uno desde que los niños son pequeños. Ustedes de transición, desde primero, ya está viendo quiénes son líderes y ve quiénes no son líderes, ¿sí? Y así mismo se ve en el bachillerato. Pero asimismo se le puede decir a la persona y al ser humano, si usted no es líder, usted se puede convertir en una persona líder. Lo único que tiene que hacer uno es cambiar sus hábitos. Entonces, digamos, ¿qué características tendría una persona líder? A ver, ¿qué características tendríamos? Pongámonos a pensar. Una de las tantas es responsabilidad, ¿no? Porque Exacto, gracias. se está haciendo cargo ya no de sí mismo, sino de un grupo. Ajá, la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que usted no es líder porque a usted no le gusta ser responsable. Ya, no le gusta entregar tareas, no le gusta hacer caso, no le gusta la responsabilidad, ¿cierto? ¿Qué otra característica tendríamos que cambiar nosotros para tener como un poco de liderazgo y que, digamos, nosotros tuviésemos que cambiar ese hábito, ¿cierto? Entonces, digamos, yo les voy a leer algunas características. Acá les voy a buscar porque Entonces, características. sabe también una de las tantas que me han dicho a mí, el diálogo, el El saber diálogo, comunicarse. ¿cierto? El saberse comunicar. Claro, a veces uno no tiene una comunicación asertiva, quizás a veces uno sea muy tosco, quizás uno a veces de pronto no sepa, quizás a veces mandar, quizás, o pedir la colaboración, ¿no? Como tal. Y Entonces, tener conocimiento. lógico, gracias. Si un líder no tiene conocimiento, entonces grave, 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 grave. Pero regáleme 5 que es que se me bloqueó el computador y no puede ver las características. Entonces, sí, claro, entonces sí hay que cambiar hábitos. Lógico, hay que cambiar hábitos. Eso es lo primero que yo le digo a las personas que me conocen y que de pronto han trabajado conmigo, y es cambie sus hábitos, lógico, si a usted no le gusta leer, mi hermano, tómese tiempo para leer. Es más, en la parte espiritual también, si a usted no le gusta orar, pues cambie ese hábito, empiece a orar, sáquele tiempo a Dios, ¿cierto? Entonces, digamos, eh, acá nos dice que los líderes siempre proponen ideas creativas. Es algo que de pronto nosotros no tenemos, ¿cierto? A veces no proponemos ideas creativas, sino simplemente estamos como ahí en una zona de confort, ¿cierto? Y no salimos de ahí. Entonces, la pregunta sería, ¿será que a raíz de la influencia que yo tuve en los medios de televisión comunicativos, esa misma influencia me permitió a mí ser líder o no ser líder?
o porque nunca intenté ser líder. Ajá. Y eso es lo que a veces hay que tomar, digamos, como de a favor, ¿no? De decir, bueno, si no hay una persona, pues voy yo. De pronto no me he tomado como esa actitud de pronto de ser esa persona que les gusta ser buen trabajador, de pronto llegar 15 minuticos antes al trabajo, de pronto ser buena pareja, de pronto ser buen hijo, ¿cierto? Y empezar a mirar como desde todos los aspectos, desde donde yo pueda cambiar mi interior, ¿sí? Hay algo que estaba hablando ahorita con el compañero de décimo y se llama la autocrítica. Cuando nosotros como seres humanos nos autocriticamos y hay que saberlo hacer, ¿cierto? Reconocemos nuestros errores y no volvemos a caer en ellos, ¿cierto? Hacemos una autorreflexión y a veces no nos tomamos ese tiempo. A veces como hijos de pronto no se toma uno el tiempo de decir, no, pues sí, la verdad es que si yo simplemente le hiciera caso a mi mamá, pues no habría como tanto problema, ¿no? ¿Cierto? O si de pronto yo en mi casa respetara mi matrimonio, pues no habría como tanto problema, ¿no? O si yo prefiriese más a mi esposa que pues a mis amigos, pues no va a haber como tanto problema, ¿no? Sí, y es como cambiar algunos aspectos que de pronto van a ser de, de que, ¿cómo lo digo? Como de malos hábitos quizás para uno, en la formación de uno como ser humano, ¿cierto? Entonces, estábamos viendo que de pronto criticarnos como tal hacía que nosotros hiciéramos una reflexión de, de nosotros, ¿no? Y de pronto de ver que a veces cometemos algunos errores y que hay que reconocerlos. Cuando nosotros vamos al tema del liderazgo y de pronto ya tenemos algo de liderazgo y algo de conocimiento en nuestra cabeza, ¿cierto? Eso nos permite que nosotros como seres humanos, y a veces por eso las personas, los amigos de uno, eh, se apartan de uno y es porque uno toma madurez, ¿cierto? ¿Cierto? Pero eso quiere decir que dentro de lo que usted está experimentando en su vida, hace que usted se dé cuenta que en la sociedad hay algunos comportamientos, ¿cierto? O que los seres humanos tienen algunos comportamientos en la sociedad como tal que conviven. Entonces, digamos, entonces usted ya empieza a ver personas que les gusta el trago, usted ya empieza a ver personas que les gusta la sexualidad, personas que de pronto les gusta la droga, personas que de pronto andan en un comportamiento social diferente al que usted está teniendo como ser humano, ¿cierto? Entonces, lo que tendríamos que ir a ver nosotros, ¿cierto? Es que nuestra comunidad y nuestro comportamiento hace que nosotros seamos aceptados en nuestra sociedad. Ahora, ser ciudadano a nosotros nos exige unas normas, tanto en nuestra infancia como en nuestra adolescencia, como en nuestra adultez, ¿no? ¿Cuáles serían esas normas que tenemos que aceptar nosotros? ¿Cierto? Que hasta que tengamos nosotros 18 años como tal, después de que nos entregan como tal nuestra cédula, podemos adquirir como eh, la parte de ser ciudadano y de poder ejercer nosotros nuestro voto y tener una independencia, quizás, como personas. Ahora, cuando hablamos de los comportamientos en la sociedad, tenemos que ver cómo nuestra comunidad se comporta a nuestro alrededor, ¿cierto?
¿Y qué es lo que está sucediendo en nuestra comunidad hoy en día? ¿Cierto? Entonces, si usted viese hoy en día el estilo de vida que están teniendo los jóvenes, ¿cierto? Es un estilo de vida muy apresurado, tanto así de que a ellos no les importa su vida. ¿Mm? Para culminar nosotros el trabajo, el tema que estamos viendo hoy, les voy a dar unas preguntas las cuales ustedes tienen que responder. Bueno, entonces pónganle que va la pregunta porque de pronto va a quedar ahí mal redactada. Entonces la pregunta es, ¿cómo doy solución a los conflictos sociales en mi comunidad? ¿Cuáles conflictos sociales? Una violación, un acoso sexual, un abuso sexual, un incesto, una bigamia o un aborto. Otra vez vuelvo y le repito la pregunta. ¿Cómo doy solución a los conflictos sociales en mi comunidad? ¿Cuáles? Una violación, un acoso sexual, un abuso sexual, un incesto, una bigamia y un aborto. Lo que pasa es que, bueno, yo ahí les voy a contar algo que tenemos que sacarnos de la cabeza, chicos, y que quiero que usted lo tenga en cuenta, y es que Colombia lamentablemente es un país muy violento. Entonces a nosotros nos han enseñado a solucionar todas las cosas con hechos violentos. Nos han enseñado que todo tiene que ser matar, que todo tiene que ser venganza. Profe, oro por él, para que no lo vuelva a hacer. No, es que yo sí quiero que entiendas eso, Brian, mire, ponle cuidado. Es que Dios es claro y Él dice que la justicia la va a hacer Él. Entonces por eso a veces los seres humanos no comprendemos lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. Incluso hasta en el tema de las parejas también, porque quien va a justificar, o sea, quien va a juzgar a nuestras parejas es Dios, ¿sí? Nosotros como seres humanos vamos a sentir rabia, lógico, vamos a sentir odio, ¿sí? Quizás vamos a pensarlos hasta matar, pero por actuar puedes terminar tú condenado, ¿sí me entiendes? Porque no fuiste justo y no dejaste hacer a quien tiene que hacer su papel, que es a Jehová, quien en su momento lo va a hacer. Yo, por ejemplo, te puedo decir, claro, como todo colombiano lo pensamos así, pero cuando usted estudia a Colombia, usted puede saber que hay en comunidades de barrios que se han matado familias enteras por venganza, porque de pronto este hizo o no hizo y no le dieron una buena solución a la cuestión. Y sí, lamentablemente tenemos un poder judicial muy malo. Eso era lo que le iba a decir, profe. Ajá. Sí, lógico, tenemos un poder judicial muy malo, ¿sí? Pero yo no me les canso de decir siempre, mire, y por ejemplo, digamos, eso lo tomo como a personal. Yo soy una persona que no soy conflictiva desde hace mucho tiempo. En mi juventud, sí, claro, conflictivo como todos los jóvenes y con el pensamiento que ustedes tienen ahorita, pero después de ver tantos sucesos, tantas cosas, de ver tanto mi sociedad, entonces eso me hace determinar, después de haber leído la palabra de Dios, que quien hace esa justicia es Dios. Y nadie más la va a hacer. Si te traicionaron, si te pusieron los cachos, si usted lo odia, si usted, el único que hace esa justicia es Dios, chicos. Entonces sí, claro, pero imagínese, por ejemplo, digamos, usted va y le pega a esa persona y lo mata y después termina usted ya encarcelado como ha pasado. Por ejemplo, yo estaba viendo la vez pasada en defensa propia cuántas personas no les han hecho hasta pagar cárcel. Entonces uno tendría como que entrar a analizar un poco más a la humanidad, chicos, ¿sí? Y esta parte que nosotros le vamos a dar es para que ustedes sigan afianzados al tema de la espiritualidad. Y cuando yo hablo de la espiritualidad es que usted tiene que conocer a Dios, como sea, como ser humano usted tiene que conocerlo. Sí, a veces nosotros los seres humanos quizás decimos, no, es que Dios, yo no lo veo, es que no. No, es que usted no activa la clave. Y la clave es tener una relación con Él y leer la palabra de Dios diariamente. Sí, pedirle a Él que le dé discernimiento, que le dé entendimiento y que usted comprenda las cosas, ¿cierto? Porque si no es así, entonces por eso es que eh, a veces uno no entiende ni el amor de las parejas, ¿sí? Y el amor es algo
muy serio. Algo que si vamos a nuestra comunidad con el amor ha jugado mucho. Entonces, o usted no ha visto, Piensan que el amor es sexo. puede ser eso, o usted no ha visto, por ejemplo, digamos que yo digo de juego, que usted haya visto que, por ejemplo, digamos, en la casa de pronto a veces uno como familiar a veces acepta hasta que la persona traiga la moza. Uno, por ejemplo, puede tener un amigo que tenga una pareja y uno le cubre las cosas. O sea, en la sociedad hay muchos juegos y uno tiene que Sí. jugar el bueno. Siempre tiene que jugar el bueno. ¿Sí me entiendes? Siempre tiene que ser el del buen consejo, el de las buenas cosas. Siempre lo pienso así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Empieza uno por uno, por uno como ser humano. Entonces, chicos, no los molesto más. Creo que la pregunta es para que ustedes la respondan y podamos nosotros trabajarla en la otra clase. Entonces, me despido, Dios los bendiga.